Bueno, vamos a empezar la pila Daniels. Ya hicimos un experimento de la pila Daniels. En la pila Daniels tenemos una reacción redox. Por un lado tenemos reducción y del otro lado es redox, oxidación. De ahí el nombre, ¿no? Red de reducción y ox de oxidación. En donde tenemos algo que se está reduciendo, es decir, algo que está tomando los electrones de algo que está liberando electrones, es decir, algo que se está liberando, que se está oxidando. Y entonces, del... está al revés. Sí, está al revés. Bueno, aquí hay un error en la flecha, es al revés, ¿no? Porque el óxido, el oxidante es el que libera electrones y el reductor es el que lo va a tomar. Entonces aquí está al revés. Bueno, es algo, una corrección que hay que hacer. Entonces, este fenómeno, bueno, se aprovecha para producir electricidad. O sea, realmente y tenemos una batería, a final de cuentas, donde tenemos algo que se reduce, algo que se oxida, lo conectamos y va a haber la producción de electrones. Acuérdense que estos dos tienen que estar interconectados de un cortocircuito y un electrolito entre los dos, interconectado. Sí, aquí no está completo, pero recordemos esto. A esto se le llama pila galvánica. Es uno de los nombres que se le llama. Entonces, a la parte de la química que se ocupa de la producción de electricidad a partir de reacciones redox y las condiciones para conseguirlo, los factores de los que dependen de él, todas las condiciones, la parte química se le conoce como electroquímica. La electroquímica pues, estudia estos tipos de fenómenos. Al final de cuentas es una reacción redox. Entonces la electroquímica estudia esto y esto se hace en laboratorio a través de lo que conocemos la pila Daniels o la batería Daniels, que ya la vimos en un experimento pasado. Y en donde está basada en reacciones, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada pusimos dos electrodos, uno de zinc y uno de cobre, en donde uno de ellos se va a oxidar y el otro se va a reducir. Entonces aquí vemos cómo el zinc se va a oxidar porque libera electrones y el cobre del otro lado se va a reducir y toma esos electrones. Entonces cierra básicamente lo que es el circuito, ¿no? Físicamente esto es lo que sucede. Entonces, esto resulta en un diferencial de potencial y esto se da en un proceso de corrosión, en donde uno de los dos va a ser más positivo su potencial del otro. Siempre se va a dar ese fenómeno. En este caso puede ser los electrodos o puede ser los electrolitos que utilizamos o electrodo y el electrolito, como es en el caso de la pila Daniels. ¿Sí? Entonces la pila, y a esta parte se le conoce como semipila o electrodo. Aquí tenemos otra semipila o electrodo o semicelda. Vamos a tener aquí una semipila, aquí otra semipila, y las dos semipilas van a formar la celda. Acuérdense que aquí debe estar interconectado, ¿no? Ya sea que sea un mismo electrolito o por una pared porosa o por un puente aquí, no sé. Una forma práctica es una hoja de papel de servilleta y la humedecemos con agua salada. Entonces vamos a tener una conducción aquí entre los dos. O de plano que esté en contacto, ¿no? Lo metemos acá. Ese podría ser otra forma. El electrolito sirve de conductor. Pero bueno, esta es la forma controlada del laboratorio, como lo hacemos. Entonces aquí en la práctica se sumerge una barra de zinc en una solución de sulfato de zinc y del otro lado una barra de cobre. Aquí hay un error en esta parte. Es de cobre en una solución de sulfato de cobre, ¿no?
Y en donde, bueno, nos falta aquí el puente nada más, eso lo corrijo después. Aquí hay un puente salino. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, uno se va a oxidar, va a liberar electrones. Estos electrones van a correr hacia el potencial más positivo y el otro va a tomar electrones. Aquí no precisamente el electrodo, este electrodo se va a proteger. Puedo poner platino o cualquier otro electrodo. Se pone de la misma naturaleza para que no se contamine. Entonces este simplemente se va a pegar aquí y lo podemos reutilizar para fines didácticos. Entonces aquí se está oxidando y aquí se está reduciendo. Y este paso de electrones lo podemos aprovechar y aquí poner algo. ¿Sí? Algo, no sé, un foco o un motor o algo que produce. Que es como en la práctica se hace en los automóviles, ¿no? Entonces el ánodo es donde se oxida y el cátodo es donde se presenta la reducción. Entonces, como los electrones se mueven del ánodo al cátodo, es decir, se transportan de un lado hacia otro, entonces el ánodo se relaciona con el más negativo, no necesariamente que sea negativo, sino el más negativo de los dos, y al cátodo como el más positivo de los dos, porque este pudiera ser, dependiendo el caso, pudiera ser, los dos pudieran ser negativos, solo que uno está más positivo que el otro, ¿no? Es más positivo que el otro. Entonces la pila no trabaja como esta porque el circuito está abierto, se tiene que cerrar, ¿no? Como está. Aquí falta el acento, como está. ¿Cuál es el más positivo, el ánodo o el cátodo? El cátodo es el más positivo y el ánodo es el más negativo. Entonces va a fluir del más negativo al más positivo, hacia acá. Entonces, y si ponemos aquí una carga, se cierra el circuito, ¿no? Como lo podemos ver aquí. De hecho, esta batería es esto. Bueno, aquí falta interconectarlos. Entonces, además la disolución de la izquierda, esta se carga positivamente e impedirá, si nosotros no lo conectamos aquí, al sumergirlo al inicio tal vez sí va a caminar los electrones, pero va a llegar un momento en que esta parte se satura, se va a saturar con cargas positivas, y entonces estos en lugar de ir se van a mantener aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner un puente para cerrar el circuito. Entonces necesitamos de un puente salino. Es un tubo en forma de U relleno de alguna solución, una sal, para que de un extremo se haga positivo y del otro extremo se haga negativo, como el cloro de potasio, el cloro de sodio, ¿no? O en la práctica pues, se puede utilizar un recipiente y separado por una pared porosa, una especie así como de un cerámico poroso, como puede ser ¿cuál podría ser? Algún tipo de unicel o algo así que esté poroso, ¿no? No recuerdo el material. Puede ser poroso paño. Poroso. Sí, No es algodón material. o se hace con polimetalurgia y se pone partículas de cloro de potasio y luego se lava y queda poroso, ¿no? O una servilleta, así, interconectada. Entonces una membrana semipermeable es un material que deja pasar los iones a través de él, pero no el disolvente, o sea, el agua, las cargas. Entonces aquí ya no se satura y se mueve hacia acá. Y entonces hay un circuito que va a fluir, que fluye, ¿no? Entonces esto va a estar fluyendo las cargas. Entonces es para cerrar el circuito. Y aquí tiene que estar la carga. En la práctica puede usarse celofán, perdón, o una servilleta, ¿no? Una servilleta del papel que utilizamos, ¿no? En la cocina, en la comida. O celofán, el celofán es poroso. Entonces, su poro es lo suficiente para que deje pasar las cargas, pero no el líquido.
el líquido sí, bueno, se pierde también, pero se retiene. Entonces aquí está, ¿no? Entonces por un lado, los positivos se van hacia acá y los negativos se van hacia acá. Porque se polariza en esta parte. En esta parte se va a polarizar. Y por los líquidos, ¿no? Bueno, entonces la carga negativa parte del electrodo de zinc, subiendo los electrones hacia arriba, llamados por la carga positiva, están acá, y generada en el electrodo de cobre. Pasan por el circuito externo y llegan al cobre. Esta carga negativa sigue circulando de vuelta al electrodo de zinc mediante los iones de cloro. Entonces esto se cierra el circuito, viene así, ¿no? Va a llegar un momento en que esto se va, los iones que están en uno de estos se va a agotar y se va a terminar el proceso. Algo se va a agotar, no es eterno. Entonces se establece un equilibrio, ¿no? Entonces así es como funciona la pila de Danner o el puente salino. Entonces, y la reacción global, por un lado, algo se va a oxidar y del otro lado algo se va a reducir. Entonces, se reduce y se oxida. Oxidación y reducción. Y esta es la reacción global. Y vamos a tener un diferencial de potencial de 1.10 voltios. Ahora, ¿por qué la pila se agota? Bueno, por agotamiento de la disolución de los iones de cobre, que se consuma la barra de zinc, que ya no suelta electrones, o que se agote el puente salino. Entonces, pero para evitar esto se hace el puente salino esté muy concentrado para que siempre haya un exceso de la sal. Entonces, a final de cuentas, o se agota el electrolito o se agota la barra que se está oxidando. Ahora, ¿cómo se representa una batería o una celda? Entonces, se escribe el ánodo a la izquierda y el cátodo a la derecha. Ya habíamos hablado que por convención a la izquierda va lo que se va a oxidar y a la derecha va lo que se va a reducir. Entonces, el ánodo en sentido de oxidación y el cátodo en sentido de reducción. Entonces, esta es la primera, ¿no? Entonces, siempre vamos a ver en la literatura que lo que se oxida está a la izquierda y lo que se reduce está a la derecha. Entonces, aquí tenemos el ánodo que se está oxidando, perdón. Pasa del zinc neutro a un zinc más 2. ¿Por qué? Porque perdió 2 electrones. Por cada átomo que sale de la barrita, libera 2 electrones. Y del otro lado, esos 2 electrones los toma el ion que está disuelto de la sal. Entonces el electrodo de cobre se los pasa al electrolito y la del electrolito se convierte en Q y se pega. Cuando toca la barra de cobre queda pegado. Entonces pasa aquí, esto se oxida y aquí esto se reduce. Entonces las especies de los pares redox se separan por una barra. Se encuentra en diferentes fases, estado físico, o por una coma si se hallan en el mismo estado. Si es en el mismo estado, es por una coma, y si se encuentran en diferentes fases, es una barra. Por ejemplo, si estos dos pasan de sólido a sólido, sigue siendo un sólido disuelto, entonces sería coma, coma. En otros casos, si es diferente, sería una barrita. Entonces aquí está. Esta es la parte que se está
el oxidando y esta es la parte que se está reduciendo. Es en diferente estado, porque este es sólido y este sería estado líquido, ¿sería? Sí, va, en estado líquido. Este es sólido y está disuelto en el estado líquido. Entonces, es una barra. Y luego, las dos semipilas, esta es la semipila que es el ánodo que se oxida, y esta es la otra semipila, el cátodo que se reduce. Las dos semipilas o electrodos se separan por una doble barra. Si la pila tiene un puente salina, o por un punto y coma si no la tiene. Si es una puente salina, como la que vimos en la figura, sería esta. Ahorita la buscamos en Amazon. En Amazon las venden. Nosotros en nuestro experimento no usamos puente salino. Usamos una barrera porosa. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra celda debería ir con punto y coma. Aquí en la figura sí se usó, en la figura anterior. Entonces, esta es la celda. Esta es la celda. Esta es la representación, digámoslo, matemática de nuestra celda, de Daniels. Entonces, ¿qué dice? Que tenemos un electrodo que se está reduciendo y aquí tenemos algo que un electrodo sólido que se está reduciendo y aquí tenemos este ion, que es parte de la sal, que se está reduciendo, ¿no? Y este se está oxidando. Pero también tenemos electrodos especiales, por ejemplo, los inertes o electrodos de gas. Entonces, un electrodo inerte es una barra metálica preferentemente de platino. Bueno, se considera el platino, se considera el grafito, el carbón, grafito. Simplemente su misión es actuar como conductor. No le está pasando nada. A lo que le está pasando es al gas o es al líquido. Entonces, en ese caso se empleará si las dos especies de una semipila son iones, o se emplea o si son gases, ¿no? Es decir, por un lado metemos oxígeno y por otro hidrógeno, utilizamos electrodos inertes, porque lo que nos interesa es que se reduzca y se oxide el líquido o el gas que estamos introduciendo, o el electrolito. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Supongamos una pila. En esta reacción tenemos aquí algunos de sulfato de hierro y aquí algún tipo de sulfato de cobre o algo y necesitamos oxidarlo, es decir, que se haga más positivo. A lo mejor es valencia más 3 que pasa a valencia más 2 por algún proceso, y aquí que se reduzca, es decir, que pase de cobre más 2 a cobre más 1. Y aquí sería al revés, hierro más 2 a hierro más 3. O al revés, lo podemos hacer al revés. Y dependiendo los potenciales, se puede dar de forma natural, o de forma forzada, si aquí aplicamos un diferencial de potencial, ¿no? Entonces, en este caso, el hierro se está sería reduciendo, se está reduciendo, y el cobre es el que se está oxidando, ¿no? Entonces, como el cobre se está oxidando y está en estado líquido, aquí ponemos el platino, es el electrodo, ponemos el platino, es el electrodo, y aquí el proceso intermedio, lo que se está, en este caso, oxidando, y aquí lo que se está reduciendo. Y como es un puente salino, son dos líneas dobles, ¿no? Esta es la representación, digamos, matemática, y esta es la representación gráfica de esta semicelda. Realmente nosotros, en nuestro trabajo no utilizamos mucho esto, pero bueno, para conocernos es importante, ¿no? Para otras áreas, no sé, la gente que se dedica,
bioquímico, cosas así, o la gente que trabaja en baterías, pues sí es importante, para nosotros no tanto. Sí es importante por conocimiento, necesitamos tener el background de conocimiento, pero no es que es obligatorio que nos lo tengamos que aprender, pero sí entenderlo, ¿no? Un poco. Bueno, ese sería. Habíamos visto, este, habíamos visto anteriormente que, habíamos establecido un electrodo de referencia, que era el electrodo de hidrógeno. Bueno, antes de eso, aquí tenemos otro, ¿no? Tenemos el de gas, electrodo de gas. A diferencia del anterior, aquí tenemos una sal disuelta, pero también la batería puede ser a través de un electrodo de gas. Entonces aquí metemos el gas. ¿Qué gas puede ser? Oxígeno o puede ser hidrógeno. Y utilizamos igual un electrodo inerte, porque lo que nos interesa reducir o lo que nos interesa oxidar es el gas, no el electrodo. Entonces en esos casos usamos electrodos inertes. Entonces son los electrodos en los que una de las especies del par redox es un gas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, y el otro puede ser un gas, o puede ser el propio electrolito, o puede ser el electrodo. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Poder, bueno, este es otro caso. Tenemos un ánodo de zinc, en este caso es sólido, ¿qué le va a pasar? Se va a oxidar. Y este es un gas, por ejemplo, cloro. El cloro se va a reducir. Aquí vamos a introducir y se va a reducir. Y a ver, sí, se va a reducir, ¿no? O a ver, ¿quién se reduce y quién se oxida? Sí, este se va a oxidar. Entonces, el ánodo sería el zinc. El ánodo sería el zinc, entonces libera 2 electrones y tenemos cloros, ¿no? Si al final de cuentas con este van a reaccionar y vamos a formar cloruro de zinc, que es un proceso industrial para producir a lo mejor una sal. Entonces, ¿qué pasa? Este se está oxidando, este se está reduciendo. Esta es nuestra reacción global. Tenemos el zinc que se está oxidando y tenemos el cloro que se está reduciendo. Sí, porque está tomando electrones, ¿no? Entonces los electrones liberados por el zinc al oxidarse son captados por el gas cloro, reduciéndose a cloro menos 1. Dicho proceso se da sobre la superficie de la lámina de platino, ¿no? La platino nada más es el conductor. Asimismo, la disolución no se carga. Por cada zinc liberado, la disolución se libera 2 cloros de zinc. Está en equilibrio. En este caso, la pila no necesita 2 vasos, ni se requiere puente salino. El mismo electrolito es el puente. Sirve como puente, que es como realmente sucede en la naturaleza. O sea, realmente en la naturaleza no hay puentes salinos. No, o si pudiera haber. No hay. Porque es una gota de agua, por ejemplo, lo más típico. Entonces, esto es lo más cercano a la naturaleza. Y entonces, esta celda tendría que ser de esta forma. De esta forma, tenemos sólido a líquido, o disuelto en el líquido. Como son de diferente, es este símbolo. Y aquí, como no se usa puente salino, utilizamos punto y coma. Este es el que está oxidando, este es el que se está reduciendo. Y como tenemos uno de platino, tenemos que poner el electrodo.
Entonces, esta es la representación, por decirlo así, matemática, y esta es la representación gráfica. Entonces, estos dos son equivalentes. En la literatura, pues, podríamos encontrar algo así, y entonces, cuando encontremos algo así, ya sabemos que está refiriéndose a esto, ¿no? Entonces, en nuestro caso, si escribimos un artículo, en lugar de decir, tengo una celda, donde en un el electrodo es el electrolito, no, mejor escribimos esto. Eh, que generalmente no es porque nuestros procesos son reacciones muy complejas. Entonces, esto aplica cuando tenemos sencillitas. Entonces, a final de cuentas, caemos en una representación textual y ponemos, no, que se utilizó una celda en donde el ánodo es de este material, el cátodo de este material, el electrolito de este material. Entonces, son formas, ¿no? Pero bueno. Ahora, si medimos aquí con un voltímetro, aquí vamos a tener un voltaje, una diferencia de voltaje. Ya hemos visto que podemos tomar como referencia el electrodo de hidrógeno y a ese le asignamos el cero. Y a partir de ahí se construyeron todos los potenciales del hidrógeno. Ya más o menos lo vimos en una de las clases pasadas. Y a eso se le conoce como electrodo de referencia. ¿Por qué? Porque resulta, por ejemplo, yo tengo esta batería de Daniels. Entonces aquí voy a tener un diferencial de voltaje. Idealmente, si cuidamos todas las condiciones, aquí tendríamos 1.1 voltios. Pero la pregunta es, entonces, ¿cuál es el potencial de este y cuál es el potencial de este? Entonces, para eso utilizamos nosotros lo que es un electrodo de referencia, donde ese electrodo conozco su potencial. Y no es que sea exacto ese potencial, es como les decía de la velocidad. Cuando resolvemos en física un problema de velocidad, tomamos no sé, un poste, un edificio como la velocidad cero, pero eso es relativo, porque la Tierra está girando y luego la Tierra gira alrededor del Sol y luego el Sol gira y todo el sistema está girando y entonces no sabemos realmente cuál es la velocidad cero absoluta. Aquí es lo mismo, suponemos por convención que el electrodo de referencia de hidrógeno es nuestro cero y a partir de ahí construimos los demás. No usamos el hidrógeno porque es muy difícil tenerlo en el laboratorio. Necesitamos, no sé, imagínense hidrógeno de alta pureza, controlar la temperatura, controlar la presión, para que aplique eso de la ecuación de Merz, donde tenemos que controlar presión a una atmósfera, temperatura 25 grados Celsius. ¿Qué más será? Un mol, que garanticemos que hay un mol ahí de gas o de lo que queremos oxidar o reducir. Entonces está muy complicado. Entonces, lo que hacemos es fabricar uno de referencia. Aquí tenemos, ¿no? Un circuito de lo que es una celda. Entonces, una batería, por ejemplo, nos da una batería, ¿cuánto es? ¿3 voltios? 3.5. 1,5 puede ser. ¿1,5? 1,5. Hay de 3, ¿no? Vamos a suponer que esta es de 3. Pero lo que nos da la batería es la diferencia potencial. No nos dice cuál es el cero. ¿Están de acuerdo? O sea, realmente yo no sé, yo solo sé que menos me va a dar su voltaje. Pero no sabemos cuál es el voltaje de este y este. Lo que sí sé es la diferencia. Entonces aquí los electrones corren del polo negativo al polo positivo. Entonces van a rotar y en su recorrido van perdiendo energía en forma de calor. La batería es encargada de suministrar esa energía a los electrones. Esa energía se conoce como energía potencial eléctrica. Aquí está, no es J, porque J es densidad de corriente. Pero bueno, le podemos asignar. Entonces, a la cantidad de energía
potencial que la batería suministra a cada unidad de carga columbio se le llama fuerza electromotriz FEM y se puede simbolizar por esta epsilon o una E es griega, ¿no? Entonces sabemos que esa fuerza electromotriz es igual al potencial entre la carga, o lo que es igual, bueno, aquí le llamaron J, el J entre C. Bueno, es que es de joules, más bien es de joules, ¿no? Entonces nos da un voltaje, esta es una energía, la energía que tiene la carga, y nos da un diferencial de voltaje. Entonces, en la pila de Daniels esta diferencial de voltaje es 1.10, que significa que cada coulomb que atraviesa la batería ha recibido una cantidad de 1.1 joules. Es el significado. Entonces, eso también significa que la diferencia entre el potencial eléctrico de los electrones cuando entran y salen de la batería es 1.10 voltios. O que la diferencia de potencial entre ambos electrodos es de 1.10 voltios. En el caso de Daniels, de la batería Daniels, donde un electrodo es de zinc y el otro es de cobre, ya sabemos que la diferencia me va a dar 1.1 voltios. Eso significa que la FEM de una batería se podría encontrar restando el potencial del cátodo y del ánodo si supiéramos el valor de alguno de los dos. Si yo supiera cuánto vale el cátodo y conozco la diferencia, puedo conocer el ánodo. O al revés, si conozco el potencial del ánodo y conozco la diferencia, puedo saber el del cátodo. Entonces, si yo sé y conozco la diferencia, puedo conocer este. O si sé el potencial de puedo conocer este. Entonces, esa diferencia es el potencial del cobre menos el potencial del zinc. Es decir, podríamos hallar la FEM, incluso al revés. Si yo conozco el potencial del ánodo y conozco el potencial del cátodo, yo puedo predecir cuál va a ser el voltaje que me va a dar, que es lo que hace la gente que diseña baterías. Entonces, yo puedo diseñar baterías. Entonces, la pregunta, ¿es posible encontrar el potencial de un electrodo aislado? Entonces, desgraciadamente, la respuesta es no. Porque nosotros en la práctica medimos el potencial de una batería intercalando un voltímetro en el circuito entre ambos electrodos. Es decir, no podemos hacer esto de forma aislada. Yo necesito aquí tener un electrodo. Aunque esto puede funcionar como electrodo, yo aquí necesito un electrodo para que se establezca la condición de corrosión. Uno por sí solo bueno, sí se presenta, porque aquí localmente sí, pero globalmente yo necesito aquí otro electrodo para cerrar lo que es el fenómeno de corrosión. Entonces, esto significa que no puedo medir el potencial de un electrodo aislado, porque un solo electrodo no me forma la batería. Yo necesito los dos electrodos que estén conectados y que haya un electrolito del medio, y que ese electrolito esté en cortocircuito para que haya el flujo de electrones. Entonces, así no puedo medir. Yo necesito a fuerza otro electrodo. Pero si suponemos que sí conocemos el potencial del electrodo aislado, entonces, en este caso, supongamos que vamos a construir una batería con los electrodos A y B. Entonces, yo tengo un electrodo A y un electrodo B. Tengo mi solución. Entonces, supongo que A es 2 voltios y que B es 3.5 voltios. Supongamos que sí conozco. Entonces, si yo conozco esto, yo puedo predecir cuánto va a ser el voltaje de esta batería. En este caso va a ser de 1.5. Estos son los potenciales en reducción, ¿eh? Entonces, sería del que se reduce menos el que se está oxidando. Entonces, aquí voy a tener 1.5. En este caso, supongamos que vamos a construir una batería con los electrodos A y C. Entonces, yo tengo A y C. Y supongamos que el voltaje de C, el potencial de C es 4.25 y el de A es 2.5. Entonces yo puedo predecir el voltaje.
Si yo junto A y C, entonces voy a tener 2.25, el diferencial de potencial, y aquí voy a tener 1.5. Entonces, si yo conozco esto, igual yo puedo saber el de B y C. Entonces, supongamos que ahora vamos a construir el de B y C. Entonces, supongamos que C es 4.25 y B 3.5, que es el que ya teníamos del dato anterior. Entonces, ahora la batería me va a dar 0.75. Es decir, que yo puedo con las diferencias de AC y de AB igual predecir donde A es el electrodo conocido. Entonces, si yo de esto, si yo no supiera cuánto vale B ni cuánto vale C, pero sí conozco A y A, y entonces pero sí yo puedo medir las diferencias de este, y la diferencia de este, yo con esas diferencias, yo puedo predecir lo que va a valer esta batería. Aunque no conozco cuánto vale B y cuánto vale C, pero yo sí sé cuánto vale B con respecto a A y C con respecto a A, donde A puede ser un electrodo de referencia, entonces yo puedo sacar cuánto va a valer A, B y C, que es como realmente le hacemos. Entonces, ese electrodo A es un electrodo de referencia, es un electrodo con un potencial conocido, como puede ser el electrodo de hidrógeno, que es un potencial de 0. Entonces, si yo mido cobre con ese electrodo conocido y mido zinc con ese electrodo conocido, esas dos yo puedo predecir cuánto va a valer el de cobre y zinc. Lo mido y me va a tener que dar, que es como lo hicimos la vez pasada cuando checamos las tablas. Entonces, se ha hallado que los potenciales B y C respecto a A, y cuando construimos la pila B y C, los restamos, por lo que no necesitamos saber el potencial del electrodo A para hacer esto. Con que conozcamos la diferencia con respecto a A, es suficiente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que yo agarro el potencial de hidrógeno y le asigno 0. Si ese 0 no es el real, el absoluto, no importa, porque esto que me demuestra que aun cuando esté erróneo, si yo hice B con respecto a A, que es el de hidrógeno, hice C con respecto a ese mismo, aunque tenga error, me va a dar el potencial predecido. Eso es lo que llegamos. Por eso no nos debemos preocupar si es cierto o no es cierto, ¿no? Sobre los electrodos de referencia. Lo que es cierto, tenemos que usar un electrodo de referencia. Entonces, si queremos saber cuál es la fuerza electromotriz de una batería construida con dos electrodos, bastará medir el potencial de esos electrodos con uno tercero. Y ese tercero puede ser un electrodo de referencia, y luego simplemente restar esos valores. Entonces, si se quiere construir una batería con los electrodos A y B y se quiere conocer su diferencial de potencial, se puede construir una batería de A y X, donde X es un electrodo de referencia, como puede ser el electrodo de hidrógeno, y B con X, que es ese mismo electrodo de referencia, y se miden sus potenciales. Y entonces simplemente lo que hacemos es, hacemos la diferencia, ¿no? Y entonces podemos predecir de A y B sin conocer exactamente cuánto miden estos dos, porque todo está referenciado con el potencial de X. Entonces podemos conocer, ¿no? Entonces, si se puede medir los potenciales de todos los electrodos del mundo respecto a uno fijo de referencia, formando una pila con él, podremos saber o predecir la fuerza electromotriz de cualquier batería, restando los potenciales de ambos electrodos, que la formen medidas respecto a esa referencia original. En ese sentido, bueno, el principal, originalmente se ideó un electrodo que fue el electrodo normal de hidrógeno, en donde aquí el hidrógeno, dependiendo el potencial del electrodo que voy a medir, si es más positivo o más negativo, si es más negativo, este electrodo se va a reducir.
Si es más positivo el otro, este electrodo se va a oxidar. Pero el asunto es que sea que se oxide o se reduzca que aquí está la reacción, sea que se reduzca el hidrógeno o se oxide, el potencial es cero. ¿Por qué? Porque así lo dijimos. Así se dijo desde un inicio y se designó ese como un cero y a partir de ahí se miden todos los potenciales. Entonces, sea que se oxide o se reduzca, entonces el potencial de un electrodo se conoce de manera absoluta, como la velocidad, ¿no?, que medimos en los automóviles. Solo se puede calcularse con referencia a otro electrodo, siendo el electrodo de referencia que se emplea el electrodo estándar o normal de hidrógeno, que se le asigna un valor de cero. Pero cualquier otra reacción electrolítica, el potencial del electrolito de hidrógeno se fija como cero en todas las temperaturas. Va a ser cero. Entonces, ese va a ser cero. Nada más que este es muy difícil construirlo en laboratorio. Pero bueno, ahorita lo resolvemos. Entonces, a ese le vamos a llamar electrodo normal de hidrógeno. Y entonces, yo meto aquí cualquier electrodo. Por muy complejo que sea, puede ser una aleación, puede ser un material puro como cobre, zinc, o puede ser una aleación como un acero inoxidable, y yo puedo saber el potencial. La diferencia de este me va a dar el potencial referido al cero. Y entonces yo así, de esa manera, yo puedo medir el electrodo. Entonces, si este se está oxidando, este se va a reducir. Como quiera, la reacción que hay aquí es cero. Si este se va a reducir, este se va a oxidar, es cero, sigue siendo cero en nuestra referencia. Por eso se utilizó originalmente el de hidrógeno, y a ese se le llama potencial de electrodo. Y entonces este controlado se le asigna como el potencial de electrodo estándar. A temperatura ambiente, de una molaridad y todo eso que hemos visto, ¿no? Y que si modificamos la concentración o modificamos la temperatura, aplicamos la ecuación de Nernst y podemos ajustar los potenciales, predecir potenciales fuera de equilibrio. Ahora, si combinamos el electrodo estándar de hidrógeno con otros electrodos, podemos tabular los potenciales de reducción. A ver, vamos a esperar tantito. Ahorita, a ver, lo explico ahorita. Entonces, si nosotros tenemos el electrodo estándar de hidrógeno, que es cero, con otros electrodos podemos tabular los potenciales normales de reducción u oxidación, en su caso. Pero por default nos da la reacción de reducción para cada uno de ellos, ya que la fuerza electromotriz estándar de la celda se puede calcular sumando los potenciales estándar del cátodo, lo que se reduce, y el ánodo, lo que se oxida. Entonces, en la figura se muestra un electrodo formado. Entonces, por un lado tenemos el electrodo de hidrógeno, normal de hidrógeno, donde el hidrógeno, en este caso, se va a reducir. Entonces tenemos ácido clorhídrico, un molar disuelto en agua. Entonces este se van a disasociar el cloro menos un cloro y aquí el hidrógeno. Entonces el hidrógeno se va a reducir y entonces se va a convertir en gas cloro y se va a ir. Y el ánodo se va a oxidar. ¿Por qué? Porque este es cero y este va a ser negativo. Entonces este se va a oxidar. Entonces aquí va a liberar, y entonces va a liberar por cada átomo que se oxide, va a liberar 2 electrones. Y entonces por cada átomo que aquí sale, aquí van a salir va a salir una molécula de cloro, porque el cloro es diatómica. Entonces van a salir un átomo y se va a ir. Entonces aquí tenemos que suministrarle hidrógeno para mantener. Y el hidrógeno, el que se oxida, es del ácido clorhídrico. Entonces, esta diferencial de voltaje que me da va a ser
el voltaje de reducción, el potencial de reducción del zinc, de la reacción zinc igual a zinc N+2 más 2 electrones. Y entonces yo puedo establecer para el zinc el potencial y el valor va a ser en reducción, no en oxidación, en reducción. Entonces, para esta combinación, el zinc se oxida, con lo que el electrodo de zinc funcionará como anodo y el de hidrógeno se reduce, funcionando como cátodo. Y la reacción que se dé aquí va a ser cero, el potencial de reducción va a ser cero. Entonces, de esta forma, el zinc se está oxidando y el cátodo, el electrolito, porque acuérdense que aquí el electrodo es de platino, no le está pasando nada. Lo que se está reduciendo es esto. Y lo que me va a dar me va a generar un potencial en este electrodo de platino. No es que sea el potencial del platino, es el potencial de la reacción del electrolito en este caso. Porque el platino al electrodo no le está pasando nada. De hecho, no importa qué electrodo pongamos aquí, no le va a pasar nada, se protege. El que se reduce. Porque lo que se reduce no es el electrodo, es el electrolito. Y aquí lo que se oxida sí es el electrodo, es lo que se daña. Al menos que queramos que sea aquí ¿cómo se llama? Que sea el electrolito, tendríamos que cambiar por platino. Es la reacción que está pasando aquí y es la reacción que está pasando acá. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y entonces hacemos la diferencia, el potencial de reducción que es cero, porque es conocido, ya le dimos un valor de cero, más el de oxidación, y mido y me da 0.76. Entonces el electrodo de reducción es 0.76 del zinc. Y de esa forma empezamos a tabular. Entonces, y la primera tabulación decimos, bueno, para esta reacción el potencial va a ser menos 0.76. Porque este es de oxidación y hay que asignarle de reducción. No, perdón, este es de oxidación y este es de reducción. El que me da aquí el voltímetro es de reducción. El de oxidación es con símbolo contrario. Siempre vamos a usar el de reducción porque en la fórmula es el cátodo menos el ánodo. Entonces tengo que tomar los dos de reducción por cuestiones de estándar, de normalización. A veces uno se confunde en esas cosas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el cobre. Nada más que a diferencia del zinc, el cobre se va a oxidar, se va a reducir. Este se va a oxidar, pero la reacción que pase aquí va a ser cero. Entonces, puedo calcular este valor. Entonces, el hidrógeno ahora se oxida, pierde electrones, y estos electrones se los transfiere al cobre disuelto aquí, cobre más 2, y ese se reduce, toma los electrones y se va a convertir, y se pega, pongo un electrodo de cobre para que no se contamine, y se pega. Puede ser de otro material, porque lo que estamos midiendo no es la reducción del electrodo, es la reducción de lo que está aquí, del electrolito, en este caso. Y entonces medimos el voltaje, y ahora medimos, y resulta que es 0.34. 0.34 es 0.34. Entonces ese es el voltaje que me va a dar aquí, pero este es el voltaje de oxidación. Y entonces para reducción tengo que sacar para tengo que sacar el contrario, porque este es de reducción. No, este es de... Ah, no, sí, está bien. Es de oxidación.
Entonces el de reducción es al revés. Sí. Y de ahí se construyen todas las tablas. Y estas tablas son potenciales de electrodos estándar, es decir, a una atmósfera de presión, 25 grados y cuando aplique un mol de solución. Entonces aquí podemos predecir, por ejemplo, si yo junto el cobre con el zinc, el cobre se va a reducir porque es más positivo y el zinc se va a oxidar. Son potenciales de reducción. El más negativo es el que tiende a oxidarse y el más positivo es el que tiende a reducirse. Entonces, si yo tengo una estructura de, por ejemplo, de hierro, yo le puedo pegar pedacitos de cobre y el cobre, no, al revés, pedacitos de aluminio o de zinc, como es más negativo, aunque los dos son negativos, es más negativo el zinc, entonces el zinc se va a oxidar y el hierro se va a proteger, que es lo que conocemos como el paragalvánico. Sí, entonces si yo tengo tubería de cobre en mi casa, pues le pego de hierro y me va a proteger el hierro. Pero hay que tener cuidado también porque a veces, bueno, lo vamos a ver después, el cobre forma una capa de óxido y se protege y a veces por querer proteger le pego hierro. Es contraproducente porque el hierro fácilmente se oxida y eso va a provocar que finalmente se eche el cobre, ¿no? Bueno, todo depende, ya después lo vemos. Entonces, este es a potenciales estándares a una atmósfera. Si queremos cambiar las condiciones, pues aplicamos lo que es la ecuación de Nernst y vamos a tener algo así como esta curva, ¿sí? En donde nos da la concentración del zinc con respecto, por ejemplo, en el caso del cobre, esta es la gráfica de Nernst. En el punto de equilibrio, es decir, la misma cantidad molar de zinc es la misma cantidad molar de cobre, va a quedar en 0, porque el logaritmo de 1 es 0 y nos va a dar 1.1. Pero si yo modifico las concentraciones en la batería de Daniels, que en un lado sea un mol y en otro lado medio mol, bueno, por la ecuación de Nernst, que ya la habíamos visto, que es esta, nosotros podemos recalcular, ¿no? El voltaje, predecir los voltajes. Si quiero más voltaje o menos voltaje en una batería. Entonces con este término, la cantidad de molar de lo que está oxidándose contra la cantidad de lo que se está reduciendo. Y podemos modificarlo. Pues nosotros no fabricamos baterías, pero pues, si algún día le entramos a eso, bueno, hay que aprender con más detalle toda esta teoría. Pero nos va a ayudar de todas formas a entender los fenómenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de que el hierro, en lugar de tener un mol, tenemos 0.005 mol por litro, nosotros podemos predecir cuánto va a ser. Aquí falta el punto, me parece. Aquí falta, creo que es 1.60, ¿no? ¿Eh? Si le regresas es interesante. A la tabla. No, pero ya se cambió la cantidad de molaridad. Este es a cantidad estándar. Sí, no, debe ser punto 160. Punto 160 para este. Este es para zinc cobre, no, este es para hierro. Se cambió para hierro. Bueno.
esto es algo ideal, ¿no? En la práctica, en teoría, el, el, el potencial de la celda es el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. O sea, el potencial del cátodo de reducción menos el potencial del ánodo en reducción. Sabemos que se está oxidando, pero hay que poner el de reducción. ¿Qué pasa en la realidad? Que el cátodo no le pasa nada, pero el ánodo hay otros, por ejemplo, la unión, la caída ósmica, o sea que forma una capa de protección, la transferencia de carga, las transferencias de masa. Entonces, al final de cuentas va a afectar. Entonces, pero bueno, nos sirve idealmente para tener algo, una predicción, ¿no? Porque también si le hiciste un tratamiento térmico, afecta. Entonces, si le hiciste ¿cómo se llama? Un bruñido, ya te modificó. Entonces, estos son casos ideales. Que a nosotros realmente no nos afecta tanto porque nosotros sacamos esta información de experimentación. Entonces, la experimentación nos va a dar como es, lo que es. Que son a veces materiales muy complejos, o sea, son adhesiones. No tenemos nada más hierro, tenemos cromo, níquel y otras. Entonces, pero nosotros lo sacamos, lo medimos directamente. Entonces, la realidad es lo que estamos obteniendo de los equipos. Entonces, pues sí nos sirve esto para tener el contexto de que pues ese electrodo no necesariamente, el potencial que viene en las tablas no necesariamente es el real que vamos a obtener, pero nos da una idea que más o menos debe de cuadrar. Y si no, pues debemos de explicar por qué no da lo mismo. Entonces, cuando, cuando esta diferencia, recordémonos, es positiva, a ver cómo era. Cuando es positiva, esto se da de forma natural. Y cuando es negativa, hay que meterle energía. Por ejemplo, en teoría, si yo agarro, por ejemplo, cobre y níquel. Bueno, aquí no tengo níquel, ¿no? No zinc. El zinc es el que se va a oxidar y el cobre es el que se va a reducir. Si yo quiero invertirlo, tendría yo que meterle voltaje. Por alguna razón yo quiero que se oxide el cobre, porque me va a generar iones en el líquido y eso lo voy a ocupar para otra cosa, qué sé yo para qué. Entonces pues yo le meto un voltaje, y a eso se le conoce como electrolisis. Y cuando se da de forma natural se le conoce como celda galvánica. Y cuando le aplicamos una tensión nosotros, se le llama celda electrolítica. Esto lo usan mucho para las celdas de combustible. Nosotros, desgraciadamente, en la naturaleza pues, se da la celda galvánica, la oxidación de los materiales, la corrosión. Entonces nosotros, de hecho, lo que queremos es reducir esto. Y lo hacemos a través de tratamiento, de recubrimientos o qué sé yo, para que esto no disminuirlo a lo máximo. Ya vimos que es un proceso natural. Y esto no necesitamos ni siquiera aplicarle energía, solito se da. Entonces, y bueno, como vimos los electrodos de referencia, el electrodo normal de hidrógeno es difícil reproducirlo en el laboratorio, es caro. Entonces, usamos alternativas y esos tienen ciertas características. Tienen que ser insensibles, es decir, que sea estable, fácil de preparar, un potencial de equilibrio que se alcance rápidamente y no debe polarizarse, ¿no? Para eso tenemos, además del electrodo normal de hidrógeno, que es el ideal que deberíamos tener, tenemos los calomiados y los electrodos de plata y cloruro de plata. Nosotros los que usamos más es este tercero, ¿no? ¿Y de qué consiste de que nosotros ponemos, por ejemplo,
en los calomeados saturados. Se agarra un hilo de platino, se introduce en una disolución de plata, cloruro de plata, y con cloruro de potasio. Entonces se van a dar estas dos reacciones. Al hacer los cálculos, por ejemplo, de estas dos reacciones, de un lado se oxida y de otro se reduce, va a producir un diferencial de potencial, y al hacer los cálculos ideales nos va a dar que este va a generar un potencial de 0.248 voltios. Sí. Cuando tenemos, por ejemplo, 4.16 moles de disolución de la sal, entonces nos va a dar 0.248. Y este ya es una semicelda. La introducimos donde está la corrosión y podemos saber el potencial con respecto a esta ¿Y esa electrodo. adentro tiene la solución de gasolina? Sí. Es poquito, ¿verdad? ¿Cuál? La receta esta. Aquí sí. Aquí está, es una porcelana porosa. Aquí hay uno de mercurio, aquí está separado. De un lado tenemos el cloruro de mercurio, Hg de mercurio, ¿eh? Y por acá tenemos cloruro de potasio. Y luego tenemos este otro electrodo donde tenemos un hilo de plata recubierto con cloruro de potasio en contacto con un líquido que tiene una sal de cloruro de plata, en donde se dan estas reacciones, y al hacer los cálculos aquí nos va a dar, por ejemplo, nos va a dar que es saturado con cloruro de plata, cloruro de potasio, perdón, está saturado con cloruro de potasio. Es decir, hay cloruro de potasio aquí sedimentado. Y ese nos va a dar, que es el que tenemos nosotros. No, nosotros sí tenemos, no tenemos ese. Nos va a dar un voltaje de 0.197 voltios. Entonces esa es mi referencia. Y a partir de ahí yo puedo medir el electrodo que yo produzca en mi celda. Entonces, y yo le digo al aparato, ¿sabes qué? Lo compramos, es comercial y ya es un voltaje conocido. Y es relativamente económico. Uno de estos económicos vale, no sé, 300 pesos. Y de ahí se desprenden todos, ¿verdad? Tenemos un montón. Que a final de cuentas es como una referencia. Por ejemplo, aquí tenemos esta autopista, que es la 57, que va de Ciudad de México a San Luis Potosí, pasa por Querétaro, y entonces donde la Ciudad de México es la referencia, es nuestro cero. Y entonces de ahí podemos decir que de la Ciudad de México a Tepejil del Río son 76 kilómetros, o de la Ciudad de México a San Juan del Río, o de la Ciudad de México a Querétaro. Pero puedo tomar a lo mejor Querétaro como mi referencia, pero ya sé dónde se ubica con respecto a mi cero original. Y yo puedo hacer los cálculos o a partir del kilómetro 400. A partir de ahí puedo hacer mis cálculos cuánto es de esa referencia a San Luis Potosí, o de ahí a Querétaro, o de ahí a Ciudad de México. Sucede lo mismo en los electrodos. Hay un montón de electrodos de referencia, donde el cero, acuérdense, el cero es el cero. El hidrógeno está aquí. Y por ejemplo tenemos el de plata, cloruro de plata. Tenemos 3 a 1 molar, el cloruro de plata disuelto a 1 molar, saturado, o a 3 molares. Por ejemplo, el saturado nos da 0.197, a 1 molar nos da 0.192. Tenemos estos que están acá, tenemos estos que están acá. Entonces, y nosotros el que tenemos es el saturado, el de 0.197. ¿Sí? Todos tienen sus ventajas, todos tienen sus desventajas.
Por ejemplo, el hecho de que la punta sea porosa, pues material se escapa o se introduce líquido, se va agotando, se va contaminando, o sea, tiene su desventaja. Entonces, por eso cuando hacemos experimentos, tratamos de hacerlo en una sola corrida usando un electrodo. En teoría deberíamos estar cambiando los electrodos, renovándolos. Pero como no hay suficiente recurso económico, pues tratamos de limitar, al menos reducir todo eso, ¿no? Entonces no importa si a lo mejor yo le pedía al proveedor que me mandara el de cloruro de potasio saturado y me mandó el de 1 molar, aunque yo pensando que es .197 va a ser .192, pero si todos mis experimentos lo hago con ese mismo, el error es igual para todos. Ya vimos que no importa, me va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, pues sí va a haber un error, pero todo va a ser parejo. Pero lo que me interesa es el comportamiento o la tendencia. Si yo tengo un material y lo mido con un electrodo de referencia y lo quito, le hago un tratamiento, lo vuelvo a medir y aunque me haya equivocado, el proveedor se haya equivocado, el error es pequeño, pero aún así con ese error, a final de cuentas me va a dar un resultado. Si se hizo más resistente o menos resistente a la corrosión, aunque el potencial no sea exacto. Pues recuerde que esto es relativo, ¿no? El cero que pusimos es relativo. Ahora, ¿quién me garantiza que realmente el proveedor me haya mandado o esté midiendo bien su instrumento de medición? Pero como el experimento, la corrida del experimento que me interesa lo voy a hacer con ese mismo electrodo, el error va a ser para todos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en conclusión? Pues compramos uno comercial y le decimos al aparato, ¿sabes qué aparato? El que tengo es el cloruro de potasio saturado. Le digo y me lo va a medir y me va a tomar estas de referencia. Y él en sus cálculos me va a decir el potencial. Y si yo pongo por ahí, por ejemplo, un acero de bajo carbón 1018, donde prácticamente es casi lo más cercano al hierro puro, entonces me tendría que dar el potencial en esto, ¿no? Me tendría que dar .44. Muchos de estos potenciales se hacen en agua salada y muchos de nuestros experimentos se hacen en agua salada, 3.5% en peso de mar. Entonces, pues más o menos me debería de dar cercano a este valor, me da una idea, porque esto es lo ideal. Acuérdense que nosotros pudiera ser que el mal tiempo, que no estemos al nivel del mar y esta presión atmosférica cambie, esta temperatura cambie, no tenemos aire acondicionado. Pero bueno, nos da una... Aquí afortunadamente en Irapuato la temperatura es muy estable, ¿no? Casi tenemos la misma temperatura todos los días. Que se preocupen los que viven en Matehuala, donde sí son cambios bien radicales. Ahora, si tienen aire acondicionado, bueno, pues qué bueno. Entonces, en conclusión, nosotros vamos a usar un electrodo. Este electrodo, este es el que va, precisamente este es el que usamos nosotros. Entonces, aquí vemos, ¿no? Es un experimento. Nos va a dar un voltaje. Entonces, y ese sería, dejen mostrarles. Daniel, le voy a hacer, a ver si me dan promoción los de Amazon. Una lanilla ahí. Pero, a ver, ¿dónde está? Por ejemplo, aquí, electrodo, ¿no? Referencia. Miren, aquí vende. Este es un electrodo, Cole-Parmer. Lo ideal es tener este tipo de electrodos porque son americanos y pues los procesos, la calidad en sus procesos es alto. Me imagino que están certificados
con la ISO y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues imagínense estar comprando cada rato un electrodo de 2229. Para nosotros sí es caro. Nosotros compramos de estos. Por ejemplo, este vale 550, pero todavía los encontramos en AliExpress mucho más baratos. Lo ideal es eso, ¿no? $288. Esto que hemos visto le sirve muy bien a la gente que estudia, se, se dedica a baterías, el principio básico. También el pH, por ejemplo, estos electrodos sirven para medir el pH, porque son hidrógenos disueltos. Pero bueno, esa es otra. Se utiliza la ecuación de Nernst, pero como nosotros no medimos eso, no nos metemos. Si lo ocupamos, podemos dedicarle una clase a eso. Entonces aquí podemos, ¿no? Amazon, la ventaja de Amazon es que llega, está garantizado que llegue. Por ejemplo, tenemos celda electroquímica, ¿no? Aquí están las celdas, que son bien caras. Nosotros las fabricamos aquí. Estas celdas. Aquí están los electrodos. Y por ejemplo aquí, miren, ¿cuánto vale este? Este es 1 centímetro cuadrado. Tiene un costo de 1800. 1800. Nosotros usamos grafito. El grafito, en lo que nosotros hacemos, sí puede ser estos. Da buenos resultados. Pero por ejemplo este vale 153 pesos. El grafito. Lo sacamos, lo pulimos y lo volvemos a reutilizar. Y el grafito, el platino, son muy positivos. Entonces no importa, prácticamente lo que pongas ahí, esto se va a reducir. No le pasa nada. Y el otro, claro, se pegan lo que se está reduciendo del electrolito se va a pegar. Entonces hay que estarlo limpiando. La ventaja de que pues, lo lijamos y despegamos lo que se pegó. Y el platino, ¿no? Es más, aparte que es más caro, hay que tener más cuidados. Y aquí no, aquí sí, así a la brava lo podemos pulir. Y el otro es electroquímica, una celda electroquímica. Bueno, entonces hasta aquí, hasta aquí hemos visto. Le voy a dar un adelanto nada más lo que vamos a ver la próxima. Hasta aquí hemos visto lo que es vamos a ver el proceso de corrosión. Algo se tiene que oxidar, algo se tiene que reducir. Los electrodos de referencia, aquí se va a hacer como vamos a medir los potenciales. Y la siguiente clase vamos a entrar en lo que es, yo creo que ya la base de lo que es corrosión, que es la ecuación de Borer-Volmer. Entonces vamos a deducir la ecuación de Borer-Volmer. No es para que se aprenda de memoria, pero es para que se vea la lógica que hay detrás de esta ecuación. Así como cuando se dedujo la energía de Gibbs, que es la capacidad que tiene una batería, al final de cuentas, para producir un trabajo. Entonces la ecuación de Borer-Volmer nos habla de la corrosión. Ahí sí vamos a predecir qué tanto se corroe, qué tanto es resistente. La corriente de corrosión, que es el paso de cargas, la resistencia de un material a corroerse. A mayor resistencia, menos corriente, o al revés.
a mayor corriente, menos resistencia. Entonces, nos sale teóricamente cómo es el comportamiento y lo vamos para explicar la experimentación. Entonces, primero vemos la ecuación de Bohr-Bohmer. Después hacemos a la mitad de clase de lo que nos llevemos, terminamos y la siguiente hacemos un experimento para ver físicamente la ecuación y luego continuamos con la ecuación, deducimos la ecuación de Tafel y luego vemos experimentalmente cómo se hace Tafel y su significado experimental. Esa es la gran diferencia, que no solamente lo vamos a ver teórico, lo vamos a aterrizar con un experimento. Y cómo nosotros utilizamos esos datos ya experimentales. Porque la ecuación de Bohr-Bohmer nos da una ecuación bien bonita, pero eso es para un caso ideal. Y la experimentación nos dice el caso real, que es muy semejante. Entonces, pero que nos va a servir para deducir algunas. Entonces, de ahí vamos a ver al menos dos técnicas. Lo que es LPR, que es Lineal Polarization Resistance, y Tafel, la curva de Tafel. Una nos dice la resistencia de una muestra a bajo potenciales y la otra nos dice la corriente a altos potenciales. Con las dos podemos hacerlo, pero la primera, aunque es una prueba de corto alcance, no logra, se considera como no destructiva y Tafel ya es destructivo. Entonces, para lo que nosotros hacemos, son dos que nos sirven, al menos esas dos, y ya lo haríamos la siguiente clase. Entonces, hasta aquí le dejamos y nos vemos la